Un nuevo episodio de Mano a Mano. Cada vez, si estuviésemos en un país nórdico, esto sería aburridísimo. Total. Digamos, no podríamos hacerlo. Uno por mes. Uno por mes. Y hablaríamos de cosas. Y acá tiene un ritmo Detalle. fabuloso. Sí. Estamos más para ahora, en este momento, para los periodistas de política. Claro. Llegará después nuestro momento. No, va a haber el momento, porque me parece, hoy estábamos hablando y me parece que tenemos que darnos un momento para la economía, porque como ocurre con estos casos, estamos hablando naturalmente del tema Cristina, consume toda la agenda, consume toda la conversación y pasan cosas, y siguen pasando cosas, y me parece que es importante detenernos un poquito en eso. Pero pará, episodio número 76. 76. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Invitamos, por favor, a la comunidad, como siempre, Mano a ir a Manense. YouTube o a Spotify, que son las dos plataformas donde más habitualmente nos consumen y siguen, seguir, poner seguimiento, calificar en aquellos lugares donde se puede calificar, con el dedito arriba, con 5 estrellas, compartir y comentar, que todo eso le da un poco más de dimensión. Estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos. Ah, sí, ¿cuál? Que se llama El Nuevo Orden Mundial. El Orden Mundial, perdón, no El Nuevo Orden Mundial, que es un podcast de unos periodistas españoles, hiper recomendable. Y justo estaban haciendo la celebración de los 200 programas. Ya había habido una discusión si era el 199 o el 200. Y digo, bueno, así vamos a terminar. Aquí vamos a terminar nosotros. Yo me estaba escuchando eso y digo, tenemos que hablar con Sayat y con la productora para quedar claro de que este es tal número y el que viene va a ser, el 100 va a ser efectivamente el 100. Bueno, pero yo les voy a contar un poquito a la comunidad manoamanense la interna que hubo previo a esta grabación. Es decir, bueno, el miércoles, nosotros grabamos los martes, y el miércoles estará convocada, después se verá qué es lo que pasa. Sí, ahora me están confirmando que sí. La movilización desde Constitución a Comodoro Pi para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea notificada de su condena. Pero, grabamos igual, porque nosotros nos jugamos. Y nos jugamos de tal forma, sin tener información, pero antes de empezar el programa, acá tengo 19 páginas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 del Poder Judicial de la Nación, totalmente desprestigiado, pero no importa, yo le digo de esta forma así, digo desprestigiado según las encuestas, ¿eh? Sí. Bueno, hay un montón, no me importa, yo voy a ir al punto que a mí me interesa. A ver. El punto 5.6 del último, la última página, creo. Sí, la última página. Dejar sin efecto la citación que fuera cursada a la condenada el pasado 10 de junio y continuar en los autos principales con el trámite pertinente. O sea, ahora vos vas a explicar todo. Yo solamente quiero decir lo siguiente. El balcón de Cristina, simplemente con un balcón, y ella saliendo, generó un terremoto en el sentido de a ver qué hacemos. Y además, en la movilización, el gobierno no quería la movilización. Sí. Tampoco yo creo que los del Poder Judicial, ni los del Poder Económico, es decir, ¿te imaginás decir, che, están poniendo presa a la principal líder de la oposición que tiene una movilización de 200.000, 300.000, 500.000 personas? ¿Esto cómo se puede leer? Bueno, todo tuyo. No, un primer dato justo hoy, antes que salga la notificación y todos los indicios que había de que esto efectivamente iba a ocurrir. El sábado también se hablaba, yo en Cenital contaba en la nota del domingo que tanto en el mundo Cristina como en el gobierno estaban dando por hecho que algo de esto podía ocurrir, que el día martes era el momento donde podía haber, los dos motivados por lo mismo, el impacto de la movilización, pero también hay que hacer un poquito de microhistoria, que la movilización tenía como objetivo garantizar que Cristina no quede presa, ¿sí? Pero yo creo que tenía un sentido mucho más específico respecto a evitar el escarnio, ¿sí? Evitar que Cristina vaya a Comodoro Pi,
tenga un destrato o un maltrato, quieran hacerle aparecer con una foto que se podría considerar humillante, y ese me parece... Las fotos humillantes serían Cristina con esposas, Sí. Cristina con chaleco de seguridad, Cristina con un casco, Por ejemplo. con un casco. Bueno, yo creo que es la foto deseada por el antiperonismo, Sí. más fuerte, que por ahora no la tiene. Por ahora no la tiene. Cambia un poco la configuración porque vos estuviste en el punto 6 de la notificación. No me importa. El punto 5 A ver qué es dice. el otro dato, que es el tema del dispositivo electrónico, traducido una tobillera que indica al tribunal que en su arresto domiciliario va a tener que tener. Hay todo un debate respecto a eso, si hay tobillera, no hay tobillera, si es necesario o no es necesario, si teniendo en cuenta que tiene una custodia de la Policía Federal 24/7 es necesario, existe el riesgo eventualmente de una persona que se dé a la fuga y por eso sea necesaria. ¿Vos decís que la eso va a tobillera seguir para la detectar? discusión o ya no? Está dada la disposición. Yo no sé si legalmente esto ya es objetable, si la instrumentación, si tiene que aparecer una tobillera, no sé cómo será. Uno, si lo lee en la letra cruda, se tiene que poner una tobillera. Después habrá una serie de consideraciones o no. La instrumentación, hay un ámbito del Tribunal de Casación que es el que hace el seguimiento, es el que hizo la observación in situ y es el que hace el seguimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria. Habrá que ver cómo funciona eso. Digo que también va a haber, se acotó a eso. Pero ¿por qué voy a la trascendencia de todo lo que ocurrió? Que si en un momento había riesgo o temor a que quede detenida y pase una noche o varias noches en cavia, ¿sí? Que era también una imagen complicada, ¿sí? Cristina detenida en un establecimiento dentro de la Policía Judicial. Ya los jefes de las fuerzas federales habían dicho que no tenían lugares aptos para una detención, teniendo en cuenta la detención en todas sus dimensiones, la dimensión política y la dimensión de seguridad, digamos, que se combinaban en ese caso. Después pasó a la cuestión del proceso humillante a la hora de notificarse. Ahora, descartadas todas esas instancias, se va a poner el foco en el tema de la tobillera y alguien va a buscar una foto de la tobillera. Si ocurriese que alguien le tiene que poner la tobillera a Cristina. Pero es menor. El contexto es absolutamente menor. Nada, claramente que el miedo a la movilización. Por supuesto. Miedo a la movilización, digamos, derrotó a los sectores más retrógrados. Tenía un riesgo la movilización, que vos lo dijiste y yo voy a reforzar una idea. El riesgo de la movilización fuesen 150.000 personas, 250.000 personas. Uno imaginaba por las características y por lo que uno viendo que efectivamente podía ser una movilización importante, muy importante. Y hoy todavía me decían que seguía en pie, pero ya la movilización del día miércoles, desaparecido a los grandes riesgos, va a perder un poco de volumen seguramente. El efecto que producía la movilización era la idea de la figura derrotada o la figura agotada. Ese es el fenómeno simbólico. Cuando vos decís que nadie quería ver esa movilización, más allá de los riesgos en términos prácticos de llevar toda esa gente a Comodoro Pi y someter a Cristina a Comodoro Pi, y ni imaginate vos lo que hubiese sido que vaya un montón de gente a Comodoro Pi y salga alguien a decir: che, la quieren dejar adentro a Cristina, lo que podría haber, digo, la tensión, que yo creo que esto lo que quiere decir que lo simbólico es hacer maridar la hipótesis de que Cristina es una figura terminada y que haya una movilización. Si querés, bueno, por el número de creo que vamos, 200.000 vamos a lo político y al resultadismo inmediato. Es obvio que Cristina perdió, porque no, claro, que la condenaron y todas las irregularidades que tiene la causa, bueno, eso ya está más que dicho. El que quiera verlo lo puede ver, digamos, que es toda una línea desde el primer
fiscal y juez, hasta el último de la Corte Suprema de Justicia, todo tiene la misma línea de vínculos con el macrismo, y más específicamente con Mauricio Macri y con el sector del poder económico. El que quiere verlo lo ve, el que no, y cada uno sigue su vida. Dicho esto, este es un primer triunfo de Cristina. Digamos, que saliendo al balcón, el balcón de Cristina, yo creo que alteró lo que parecía que era que querían salir a festejar, que lo festejaron el fallo, los sectores que no la querían y que la querían ver dentro del escarnio. Sí, claro. Digamos, y la expresión más clara fue los mismos que los medios de comunicación presionaron a la Corte, o en todo caso fueron el vehículo de Lorenzetti fundamentalmente y de otro, de expresar que hay que apurar el fallo. Ya en este caso hay que romper con la hipótesis solo Lorenzetti. Bueno, por eso, pero ya. Que iban y entonces que Feynman, que Johnny Viale, que Trebuch, que Fantino, que todos digan tienen que sacar el fallo. Entonces ahí, y obviamente que festejaron con champán, algunos, etc. Bueno, la desesperación que mostraron en esta semana, en estos días, porque Cristina salía y porque había la movilización, es la expresión clara que Cristina en esto le ganó. Le ganó. Sí. Y además se ubicó en una centralidad política que estaba menguante. Estaba menguante hasta hace un mes o 2 meses. Seguía estando en la centralidad política, pero no como la que tiene ahora. Sí, lo que uno imagina, y esto ya incluso mirando un capítulo que yo creo que va a ser el próximo capítulo, va a ser un poco el epicentro de eso, ya con resuelto la cuestión de la domiciliaria, me parece que entras en una dimensión de orden político distinto, porque hasta el miércoles me parece que había un gran interrogante y un objetivo principal, que era garantizar Cristina en San José 11-11, y a partir del jueves empieza otra dimensión, porque lo que fue el gran elemento que cohesionó a todos los actores, que era ese proceso, evitar el escarnio, evitar la prisión de Cristina fuera de su casa, me parece que cumple la primera meta, ¿sí? Se cumple desde ese lugar, del lugar del peronismo, del kirchnerismo, cristinismo. Ahora después empieza otra discusión, y ahí sí va a ser distinta para mí empezar a discutir de la centralidad. Sobre la centralidad de Cristina, que yo creo que va a seguir siendo central en el peronismo claramente, por lo menos por un tiempo más, ¿sí? ¿Por qué lo digo esto y ya me estoy anticipando en algo que es un poco más riesgoso para discutir? Sí, un poco para discutir. Sí, vamos a dejarlo para el próximo episodio. Lo que sí te quiero decir, y vos lo planteaste y quiero poner un poco el hincapié, hubo un dato que para mí fue muy poco observado. A ver. Y que fue que en 10 días, que no casualmente coincidieron con que Javier Gerardo Milei haya salido de gira por el mundo, una gira irrelevante. Lo digo yo, si querés ponerle otro. No, irrelevante e inexplicable, digamos, porque vos necesita. Yo creo que escuché a algún periodista. Sí, que necesita viajar. No, pero digo. Sí. Ahora no, lo que quiero decir es lo siguiente. Irse. Cuando un presidente se va al exterior, vuelve y dice, muchachos, estuve en tal lugar y traje tal cosa. Pero si viaja y no trae nada, nunca. Bueno, pero déjame poner ese punto acá. 10 días afuera, Italia, España, Israel, creo que también estuvo en Niza. Hacés un viaje, algo tenés que traer, digamos, algo que tenés que traer, fui a hacer tal cosa, no solo alfajores que no se consiguen. Los viajes son terapéuticos. Cuando se cuente la historia, porque esto termina, digamos, lo que están escuchando y esto en algún momento termina. Sí. Cuando termine, va a haber los periodistas de política como Pablo Ibáñez o como otros, van a escribir un montón de libros y van a empezar a contar las intimidades. Entonces uno va a hacer los viajes de Milei. Sí. Desde que empezó hasta ahora, ¿cuántos hizo? ¿20? No, hace un montón. El otro 24. Día el que lleva el punteo, ahora me fijo, pero el que lleva el punteo que
Pablo Salinas. Bueno, yo mientras sigo hablando. Entonces, todos estos viajes, si ven, van a estar más o menos en el promedio de cuántos días estuvo en estos 18 meses fuera del país. Bueno, en 552 días de gestión, esto fue hace una semana, estuvo en el exterior 83 días, el 15% de su tiempo de gestión. Exactamente, eso va a ser parte de un capítulo del libro, de lo que fue Milei. Y entonces ahí van a explicar que era terapéutico. Es un tema terapéutico. ¿Por qué? Porque está claro que Milei tiene algunos problemas. 24. ¿Viste? 24. Tiene algunos problemas de vínculos, de relaciones. Bueno, entonces necesita irse. Sí. Necesita salir. Déjame ver. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Me ganas de decirlo. Sí, está muy bien. Lo que quiero decir es que más allá, porque hice la referencia al viaje, lo cual alguien podría decir... Cuando los presidentes se van del país a veces suelen perder un poco de centralidad, más allá de que la centralidad del presidente siempre es fuerte. Lo que me parece que ocurrió en este caso, que es un dato muy poco observado, es que Milei estuvo fuera de la escena, pero no solo estuvo fuera de escena, pareció, quizá el tiempo nos contradice a todos los periodistas que venimos diciendo esto, pareció que estuvo absolutamente desconectado. Y si hay un episodio donde uno podría entender, incluso, le voy a decir, incluso de manera saludable, ¿sí?, que el gobierno no parece haber tenido capacidad de incidir sobre lo que ocurrió con la Corte y sobre lo que ocurrió con el Tribunal. La lectura es que están pintados, digamos, no hay otro. No. Digamos, déjame decir una cosa que vos mencionaste. En general, todos, o casi todos, los presidentes desde Alfonsín hasta Alberto Fernández, más o menos este último, por eso me quedo de lado, cuando viajaban al exterior mantenían la centralidad, era precisamente, había delegaciones de periodistas que acompañaban e informaban qué es lo que hacían durante todo el día, los acuerdos que firmaban, las anécdotas, las notas de color, los reportajes. Viajaban a lugares relevantes, no viajaban a recibir un premio de tus amigos. Bien, pero por eso. Pero todos los viajes, ¿qué viaje fue algo relevante? Salvo cuando hace el de Davos, por lo que dijo, pero no tenía nada. Bueno, me querías decir. No. Quiero decir, incluso me detengo en esto de incluso uno podría entenderlo como algo saludable, ¿sí? Que el gobierno admitía que no había tenido capacidad de lobby sobre la Corte para que el fallo no salga en el momento que salió y que parecía no tener más influencia ahora con el tema del tribunal que algunas indicaciones al juez Gorini diciéndole no tenemos lugar para alojarla. Sería comprensible por las condiciones a derecho que tiene la expresidenta de que sea domiciliaria. ¿Y para qué vas a hacer todo este quilombo para después darle la domiciliaria? Que vaya a Comodoro Pi, haya todo un mega despliegue y vos le vas a decir, bueno, también volvete a tu casa. Es insólito porque las condiciones son insólitas. Pero cuando uno lo mira, por eso digo, sería saludable porque en un punto, y vos deberías saltarme a la yugular en este momento, el Poder Ejecutivo debería no tener que influir sobre las decisiones de la Corte. Acto seguido, te voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa en Noruega? ¿Estás No. Acto seguido, te voy a decir lo siguiente, más allá de este rapto de inocencia absoluta mía, porque soy un hombre amable que cree en la patria. Sí, la institucionalidad, sos un cristinista, porque Cristina es la única institucionalista. La paradoja que tiene eso, que cuando se retira la responsabilidad o el lobby del Poder Ejecutivo aparece otro lobby. No es que queda vacío. Es el lobby permanente. Y es el lobby permanente. Y lo más paradójico es un tribunal que termina o parece terminar atendiendo los planteos, sugerencias o por lo menos las necesidades, preferencias y deseos de un expresidente que viene de perder catastróficamente una elección. Este marco también es extrañísimo. Y el poder económico. Bueno, lo hablamos en el episodio anterior, mi posición respecto a eso. Pero déjame, porque quiero hacer un puente entre lo que fue el episodio anterior y vinculado con el fallo de
que condena a Cristina y el balcón de Cristina. Después vamos a hablar algo de la deuda. Sí, por favor, no perdamos eso. Pero quiero compartir esto, que hasta ni es un análisis político, si querés es un análisis subjetivo, como me atraviesa en un momento de mi vida, en esta edad, en este recorrido ya de casi 40 años de periodismo, es de otra vez. Digamos, la sensación así personal es otra vez se agudiza la grieta, digamos. Entonces es un loop la historia argentina, porque en algún momento parecía que era Milei anti-Milei, de armar otro juego, que iba a pasar. Ahora es peronismo antiperonismo, Cristina, kirchnerismo antikirchnerismo, Cristina anti-cristinismo, digamos. Otra vez, digamos, se establecen estas formas de, lo que yo digo en una forma muy brutal, es la guerra civil no resuelta en Argentina. Y eso tiene costos inmensos en términos políticos, sí, sociales, económicos, de clima democrático. Entonces, esto es por un lado. Esto por un lado, es simplemente una expresión, no es ningún tipo de análisis, alguien lo puede compartir, no lo puede compartir, otro puede decir che, qué pelotudo, otro puede decir pienso lo mismo, no importa, es una sensación. Por ahí para los pibes, para los jóvenes o para otros, dice bueno, es parte de una disputa. Dicho esto, a la vez digo, qué fabulosos son a veces los movimientos y llamadas inesperados de expresiones populares que desarman cualquier tipo de andamiaje, estructura, estrategia política e incluso de poder, ¿no? Del poder económico. El balcón. Claro. El balcón es, digamos, vos agarrás y decís, ¿qué herramientas tiene alguien que fue estigmatizada, perseguida, condenada y festejado esa condena? Y entonces decís, chao, ya está. Un balcón les cambió todo, les alteró el escenario. Y esto es lo que tiene, esto es lo que es la Argentina. Esto es las fuerzas, que a veces se dice, esas fuerzas subterráneas de los movimientos populares, que en algún momento de alguna forma emergen y te alteran todo. Que vos pensabas, decís, mirá, ya está todo, esto no se cambia, ya está. Ya sacamos del tablero a Cristina. Ya el peronismo ya lo vamos a copar, se van a dividir, y ya está, desaparece. Sal al balcón y tenés alrededor 1.000, 2.000, 3.000 personas y te cambia todo. Es notable porque... Esto a mí digamos, a la vez habla de una vitalidad que para mí es bienvenida. Porque, ojo, si querés lo pongo en otro extremo, bueno, las movilizaciones de la 125, digamos, la del campo, y también alteraron esa forma, o sea que fue una expresión, si querés, de la sectores del campo, de clases medias altas, que también alteran. Y esa vitalidad, en última instancia, muestra esa energía última que tiene la sociedad argentina vinculada con la política. Sí, 2 o 3 líneas muy para explayarse, porque también es cierto, y vuelvo al punto, que con el episodio de Cristina con la domiciliaria desaparece a priori una primera urgencia, una primera necesidad de todo eso, que era el riesgo y el pánico de verla a Cristina sometida a una prisión o al escarnio. Me parece que eso fue un motor muy fuerte en toda esta etapa inicial. De hecho, son las 3 y pico de la tarde, me están diciendo que se está evaluando, que va a haber movilización sí o sí, pero que se está evaluando a ver si se hace una movilización a otro destino. Por ahí se moviliza a Casa Rosada, por ahí se hace una concentración. Bueno, es la del miércoles, ¿no? Claro, por también ahí se moviliza con a los jubilados, por ahí se moviliza, se hace una mega concentración de toda la gente que está viniendo, porque sé que hay gente que viene de distintos puntos del país, y hay una mega concentración en la casa, en el domicilio de Cristina. Puede ocurrir algo de eso. Ahora, volviendo al caso de la centralidad,
veníamos hablando muy abiertamente, yo lo he dicho en más de una ocasión, que parecía configurarse este componente Milei-anti-Milei, ¿sí? Como nuevo principal polo de atracción en la galaxia de la política argentina, y ahora esto por lo menos lo que hace es la coexistencia de dos polos de atracción, de dos polos de gravedad, donde te pone en un lugar que voy a hacer el dibujito para la semana que viene, a ver, que podemos hacer de un cuadrante, porque vos podrías decir Cristina anti-Cristina, Milei anti-Milei, y se te abren 4 cuadrantes donde claramente va a ser fácil encontrar al mundo que es pro-Cristina y anti-Milei. Bueno, ¿sí? Y después empieza a configurarse una dificultad, porque cuando uno mira al gobierno, por ejemplo, por el comportamiento que ha tenido en este tiempo, indistintamente de sus medidas económicas absolutamente dañinas para los sectores más vulnerables, tuvo esa capacidad de interpelar un poco a votantes o a sectores que en otra ecuación estarían alineados o se sentirían representados por el peronismo. Entonces hay ahí una tensión extraña. De hecho, hemos dicho mil veces ya, perdón a los que nos siguen, que el gobierno fantaseaba con la idea de ganarle electoralmente a Cristina y tener ellos la medalla de nosotros le ganamos a Cristina. No que sea la justicia la que te lo saque de la cancha. Por ahí hay algo que tiene que ver con la sociopolítica. Y no son iguales, pero son dos liderazgos. Sí. Liderazgo de Cristina y liderazgo de Milei, que no han surgido. Si haces un poco de recorrido, lo tuviste a Alfonsín, con otra lógica, más de estructura de partidos políticos. Lo tuviste a Menem. Tuviste a Néstor, pero un periodo más breve. Sí. Bastante más breve. Sí, por una cuestión biológica, bueno, no por una cuestión de... Sí, porque se murió. Sí. Y Cristina, sí, y Milei. No el resto, Macri no lo puedo. ¿Qué es lo que para mí tiene...? Yo no pongo Macri. Sí, pero bueno, está bien, pero yo te digo qué sobre qué características. Pero déjame por qué sí lo pongo a Macri. Porque Macri, cuando vos mirás, el proceso arrancó en el 2007 y tuvo un periodo... Después se agotó. Pero no, es súper estructural esto lo que yo quiero, a lo que apunto es esto, sobre esta característica de liderazgo de Cristina y de Milei. Porque es obvio que Macri fue un líder, pudo armar el partido, pero en forma súper estructural. ¿Qué es lo que yo observo? En lo de Cristina es mucho más evidente y con un periodo mucho... Hay una conexión directa del líder con las masas, sin intermediarios. No hay intervenir en el partido político, de dirigentes, digamos, es una relación de amor, para ponerlo en términos afectivos, amor político, directa. Cristina le habla a sus seguidores idolatran a Cristina. Y Milei lo mismo. Milei claramente no tiene ninguna estructura, ninguna superestructura que mediatiza el discurso de Milei, y tiene sus seguidores. No sé qué magnitud, no es para comparar magnitudes, sino que es para señalar similitudes de características, de vínculos con sus seguidores. Y me parece que son los únicos, no tenés otros, no tenés otros. No es que Macri salía a un balcón y tenía 5.000 personas, no es que Macri convocaba y tenías esa identificación de amor hacia el líder. Déjame decir una cosa. Incondicionales, sí, eso es lo que te quiero decir. Bueno, esto es lo que tiene Cristina y esto es lo que la pone en la centralidad, en el balcón. No, eso está claro, los volúmenes son distintos. A mí, de todas maneras, que coincido a grandes rasgos con la descripción, me detengo en Macri, no solo por esa cuestión, que uno puede decir que Macri construyó un lugar desde ser el anti más que ser Macri, porque era, digamos, la herramienta para eso, pero paradójicamente tuvo un momento mágico en Macri, que fue cuando pierde entre la PASO y la General, que se arma en la famosa Sí se puede, que tuvo una campaña, levantó en intensidad y logró demostrar un nivel de acompañamiento que hasta ese momento no se había visto. ¿Te acordás? Aquello. Sí, y bueno, pero para mí fue efímero, pero está bien, vale. Pero con ese mismo criterio te digo, si a Néstor lo truncó la biología,
Lo de Milei, que parece existir eso, también está sometido, porque Milei lleva 1 año y medio, lo que pasa es que el presente siempre parece infinito. Lo va a truncar, y aquí si querés te hago el pie para decir. Y lo va a truncar que los dólares no le alcanzan. No le alcanza. Entonces todo lo que puede llegar a ser y que no se habla, porque lo que sos esencialmente, sos un tipo mala onda, porque alguien que quiere viajar, alguien quiere irse de viaje, alguien o los que quiere hinchas de Boca que van a Miami y arrasan el store de Adidas Store. Amigos míos que se quieren ir en octubre a Europa a viajar, dicen por favor que Zayat deje de amenazar con que el dólar no va a haber. Que yo no estoy diciendo cuándo, o sea que si pueden sacar ahora, aprovechen todo. Pero entonces, ¿cómo financiás un dólar atrasado? ¿Cómo financiás un desequilibrio cada vez más agudo del sector externo? Y cuando digo más agudo, porque no es solamente la balanza comercial, lo que se exporta de bienes y lo que se importa de bienes, la diferencia, que cada vez está en declive el superávit, sino de lo que es la cuenta de servicios. Y entonces está probado en la literatura ortodoxa, heterodoxa, del centro, de arriba y de abajo, que cuando un país acumula muchos meses y hasta años de déficit de cuenta corriente, salvo casos excepcionales que ahora te lo voy a mencionar, sufre una crisis. Sin dólares no hay paraíso. Pero exactamente. Hasta el Fondo Monetario Internacional. El domingo escribí en el Destape una nota. 2 investigadores del Fondo Monetario Internacional dicen: los países que tienen déficit de cuenta corriente, y hacen la descripción: dólar atrasado, reservas escasas, déficit comercial. Lleva a un momento de reversión, lo llaman. Yo te lo traduzco de crisis. Esto es lo de Milei. Y entonces dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo compensa eso? Y también está en esa investigación del Fondo Monetario, es deuda, por la cuenta capital. Que entren por la cuenta capital, deuda local, deuda internacional. Y si no, vendemos activos, que es lo que también ya dijo Caputo. Centrales hidroeléctricas y AISA. Entonces, lo que necesita dólares, porque no alcanzan. Está bien. Déjame hacerte una pregunta ideológica. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad de la deuda? Que por otro lado también debo decir que cuando empezás a mirar entre los repos, las posiciones, la colocación de bonos, lo que sale a buscar, el volumen que son 7.000 millones más o menos. Una parte sí, 7.000 millones de colocación de deuda, sin repo. Repo lleva 10.000 millones. Uno puede considerar que eso es el regreso al mercado privado, o todavía es un no. Mercado local. Mercado local privado. No internacional. Ok. ¿Cuál es la dificultad de esa toma de deuda? ¿La tasa o el hecho de tomar deuda? No. Primero la tasa. Pero para que te quede claro, porque vos está bien lo que estás en tu intervención, digamos, ideológica. Yo no estoy en contra de la deuda. Digamos, nadie puede estar en contra de la deuda. El sistema capitalista está fundamentalmente basado en la deuda. Vos agarraste, endeudas, pero la clave es ¿qué haces con los dólares de la deuda? Claro, porque vos e incluso en ese informe de ortodoxo del Fondo Monetario Internacional te dice, sí, está bien, endeudate, pero ¿cuál es la base? Digamos, ¿qué es lo que tiene que... Vos te endeudás, esos dólares, ¿a dónde tienen que ir? A un sector que te generen dólares para poder repagar la deuda. Claro. Esa es la clave de la deuda. La deuda es, entonces, ¿qué es? Te mejora... Vos tenés que mejorar la productividad de la economía con proyectos de inversión que te permiten el repago de la deuda. Eso es el ciclo virtuoso del desarrollo capitalista con la deuda. Bienvenido sea, pero no es este. El de Caputo y Milei no es este, es otro. No quiero ensañarme porque es injusto también, digamos. El problema no es el que se va
a Miami o al mundo aprovechando un dólar bajo, digamos, ¿no? El problema no es de ese, nadie tiene por qué sacrificarse si yo no viajo porque hay un problema de dólares. Digo para no confundirnos con eso. Uno pero digo, está muy bien. Y voy a hacer el irresponsable es Caputo. Hay dos referencias. Una referencia que me la dijo hace bastante tiempo un economista que tiene diálogo con Cristina, cuyo nombre no voy a dar, porque soy un hombre que todavía sostiene algunos. Pero prescribe, hay un momento que prescribe la fuente. Va a prescribir, habrá sido, me lo dijo ahora 3 meses. Ah, bueno, tenés 3 meses más. Mi discusión era, Cristina está en sus planteos públicos, que parecen más abiertas, como cierta revisión de algunas acciones de su pasado. ¿Algo acepta de amor? ¿Eso efectivamente aparece en la conversación? Me hiciste acordar. Y me dijo esto: sí, Cristina dejó de considerar que el déficit era virtuoso. ¿Sí? Lo que ahora dice que el déficit no es un problema si tenés posibilidad de financiamiento. Es una obviedad. Es claramente una obviedad. Pero tiene que ver con lo que vos decís. Bueno, yo creo, mirá, yo te lo voy a decir. Dale, decime. No, yo te avanzo sobre la idea. No, pero quiero decir, para entender que a veces, en esto ideológico que planteo yo, también uno puede considerar que puede claramente, porque es así, si la deuda tiene un buen destino, te encontrás con una situación. Los procesos de endeudamiento argentino nunca se dieron así. Bueno, el problema nunca se dieron de manera virtuosa. Sí, nunca fue así. Ni con la dictadura, ni con el menemismo, ni con el macrismo, ni con Milei. Nunca fue así. Y ese es el problema. Y entonces no mejoró la productividad de la economía, por consiguiente no la competitividad, por consiguiente no las exportaciones, nada que te genere más dólares para poder pagar la deuda. Así funciona. Cuando yo te mencionaba unos casos, por ejemplo el de Nueva Zelanda, Australia, tuvieron déficit de cuenta corriente de muchos años, pero bueno, precisamente utilizaron los recursos no para financiar ni la bicicleta financiera, claro, ni un proyecto político para ver si llegan las elecciones, ni la del turismo barato hacia el exterior, digamos. Entonces vos agarrás y decís, para mí, los del Fondo Monetario Internacional, cuando vieron a los de Boca ahí en Miami, dices, no, se habrá agarrado la cabeza y dice, bueno, además sí, esto es por culpa de Trump, Trump nos apretó y está esto. Con la nuestra, del fondo. Bueno, en todo caso los del fondo dirán, sí, con la nuestra, pero que la que puso Trump, y si Trump se la quiere rifar, que se la rife. Pero con lo del déficit, déjame porque es interesante eso, porque... Viste que te estuve haciendo observaciones bastante interesantes. Sí, espectacular, como siempre. Los análisis tienen sus momentos históricos, ¿no? Entonces, porque hasta, si quiero, te puedo decir, hace 15 años, yo mencionaba el tema del déficit. El déficit no es un problema. Obviamente si vos lo podías financiar o estabas en crecimiento. Si vos estás en crecimiento, vos tenés mayores ingresos. Pero cuando vos tenés una economía bimonetaria, como la Argentina, y una economía bimonetaria que con cada una de las crisis se agudiza ese rasgo de bimonetario, junto con una tasa de inflación elevada de 2 a 3 dígitos anuales, a lo que se suma con una tasa de interés de la moneda doméstica con rendimiento negativo, y sí, bueno, es un quilombo. No tenés forma de financiar. La tormenta perfecta. Claro, no tenés forma de financiar ese déficit. Entonces, hoy está claro que necesitas equilibrio fiscal, porque el déficit lo que te hace es que esos recursos después van y te presionan al mercado de cambio desde el sector privado. Esto es lo que pasa. Entonces, pero es el momento histórico este. Si vos me decís hace 20 años, para mí también es discutible, porque te dice es discutible ahí. Digo que hubo un análisis histórico que fue cambiando con el tiempo como es razonable. Claro, lo mejor que uno puede hacer a lo largo de historia es poder interpretar que algo que pensaba en algún momento hoy por eso yo hago esa revisión también. Y te voy a hacer una última observación y ya cerramos, no una observación porque sea demasiado inteligente, simplemente para enumerarla. Paradójicamente, ¿te acordás? Creo que fue en AmCham, donde el CEO de Barrick Gold dijo, sí. En estas condiciones nos conviene ir más a Chile
Sí. donde no tenemos que construir una ruta que a Vaca Muerta porque la obra pública, queremos ir a hacer minería o lo que sea. Y alguien me decía el otro día, es insólito que para llegar de Neuquén a Vaca Muerta tardes 4 horas. O sea, si hubiese un plan estratégico de desarrollo, tendrías que haber puesto, si eso es lo que te va a resolver, digo eso como 1000 otras cosas, si eso te va a resolver. O agarrar y tener la salida al Pacífico, tenés que tener una salida al Pacífico. No, si vos decís nada de esos dólares, nada de esa deuda que se está tomando tiene como destino. Nada, cero. De hecho, cero. La conversación que en todo este quilombo, en toda esta conversación monotemática en torno a Cristina, el viernes ocurrió algo que fue interesante. Hubo 5 gobernadores en Casa Rosada, un gobernador por cada región de la Argentina, distintas expresiones políticas. Estaba Nacho Torres, estaba Silioto, estaba la vice Prunoto, la vice de Yarlora. Fueron a hablar de un solo tema. ¿Cuál? Vial. Fueron a decirle, si estás cobrando el impuesto a los combustibles que tiene destino específico, obra de infraestructura y mantenimiento de red vial, dámelo. No te estoy pidiendo que vos lo inviertas. Dámelo porque corresponde que eso sea así. Ahí está la base para decir que el equilibrio fiscal, superávit fiscal, es trucho, el de Milei. Entonces no hay equilibrio fiscal. O sea que en realidad ese déficit fiscal, en lugar de estar financiado por emisión, en realidad está financiado porque le roba la plata a las provincias o a los jubilados o a los de ciencia y técnicas, en menor medida a nivel de lo que es magnitud, a nivel de magnitud nominales. Pablo Ibáñez, antes de terminar, quiero decir algo que es muy importante. Guarda lo que decís, porque estás últimamente te empezás es muy importante. Quiero comunicar a la comunidad manoamanense que Pablo López ha invertido. Como han observado, en esta mesa no hay un micrófono de pie, o no sé cómo se llama, sino que nos compró los microfonitos estos para que hablemos y no se vayan nuestras voces. El misterioso señor Paul. Así es. Zayat Ibáñez. Nos vemos la semana que viene en el capítulo 77. Suerte, que la pasen bien. Buena semana para todos.